Solución de problemas mediante la aplicación de razones trigonométricas. Vamos a recordar que las razones trigonométricas que se usan principalmente para la resolución de problemas son el seno, el coseno y la tangente. El seno, que es equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es equivalente al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es equivalente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Problema. Desde la posición A de un barco se observa la parte superior de un faro con un ángulo de elevación de 37 grados. Vamos a marcar entonces acá la posición A del barco, este que es nuestro ángulo de elevación, y desde ahí observa la parte superior de este faro. Luego de avanzar 20 metros, desde la posición B del barco se vuelve a observar el faro con un ángulo de elevación de 45 grados. Es decir que este barco va a viajar desde la posición A hasta la posición B, una distancia de 20 metros. Y una vez ubicado en la posición B, va a lanzar la mirada hacia arriba del faro con un ángulo de elevación de 45 grados para dirigir su mirada nuevamente acá a la parte superior del faro. Calcular la altura del faro. Entonces nos están pidiendo que calculemos qué distancia hay desde este punto hasta este punto de acá. Vamos a llamar esta variable, la vamos a definir, esta incógnita, como la altura h. Y necesitamos, para poderle dar solución a este problema, trabajar con razones trigonométricas para el ángulo de 37 grados y para el ángulo de 45 grados. Para eso vamos a formar triángulos rectángulos. Entonces formamos el primer triángulo rectángulo, que sería este, del cual no conocemos su altura h y tampoco conocemos cuánto vale esta base del triángulo. A esta base del triángulo vamos a definirla como x, distancia x. El otro triángulo que podríamos trabajar sería para el ángulo de 37 grados. Entonces formamos otro triángulo rectángulo que me relacione el ángulo de 37 grados. Este sería su cateto base, este sería su otro cateto, y ahí tendríamos el otro triángulo. Entonces comencemos a formular las ecuaciones. La primera ecuación que vamos a formular es para el ángulo de 45 grados, este de acá, ángulo de 45 grados. Entonces necesitamos una razón trigonométrica que me relacione la altura h con la base x que tenemos acá. Entonces seríamos nosotros que esta altura h es el cateto opuesto y esta base x es el cateto adyacente al ángulo de 45 grados. Entonces, opuesto, adyacente. Una función trigonométrica que relaciona el opuesto con el adyacente es la tangente. Entonces vamos a formular la ecuación. Tangente de 45 grados, tangente de 45 grados es equivalente a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, en este caso sería h sobre x. En sus calculadoras pueden calcular el valor de tangente de 45 grados, que es 1, es equivalente a h sobre x. Esto nos permite entonces determinar que h, si la x la pasamos a multiplicar, es equivalente a x. ¿Por qué sucede esto? Porque el ángulo de 45 grados me permite conformar para triángulos rectángulos, triángulos isósceles, es decir, donde sus catetos van a tener la misma medida. Por eso da que para el ángulo de 45, h es equivalente a x. Ahora, para el otro triángulo, nos relacionamos con el ángulo de 37 grados, entonces nuevamente buscamos una razón trigonométrica que nos implique el uso de las mismas variables, es decir, algo que me implique h y algo que me implique x para el mismo triángulo. Entonces diríamos nosotros que tangente de 37 me va a relacionar el cateto opuesto, que sería h, y el cateto adyacente, que sería toda esta base, o sea, 20 más x. Entonces tangente de 37 grados es equivalente a cateto opuesto, que es h, sobre 20 más x, que es el cateto adyacente. Se toma todo. Vamos a despejar entonces a h, que es la que nos la están preguntando. Están preguntando qué equivale a h. Entonces estos dos términos que están dividiendo vamos a pasarlos a multiplicar. Este término que está viendo vamos a pasarlo a multiplicar. O sea, tangente de 37 multiplicado por 20 más x es equivalente a h.
Aquí podemos nosotros entonces entrar a concluir que como h vale lo mismo que x, entonces esta x la podemos reemplazar por el valor de h. Entonces podríamos decir tangente de 37, propiedad distributiva, tangente de 37 multiplicado por 20 más tangente de 37 multiplicado por x, o sea por h, porque x es h, es equivalente a h. Entonces, como es una igualdad, entonces podemos despejar a h pasando ese término que está sumando, vamos a pasarlo al otro lado a restar, para que las h's queden en un solo lado de la igualdad. O sea que sería 20 por tangente de 37, que es este término de acá, es equivalente a h menos h tangente de 37, que estaba positivo y pasó a negativo. Vamos a resolverlo de forma algebraica. Entonces, como en este término está h y en este término está h, podemos definir un factor común. Eso quiere decir que 20 tangente de 37 es equivalente a h, que es factor común de 1 menos tangente de 37. Finalmente, entonces, para despejar la h, todo este término que se encuentra acá multiplicando la h lo podemos pasar a dividir. Nos quedaría que h es equivalente a lo que tenemos al otro lado, o sea, 20 tangente de 37 sobre 1 menos tangente de 37. Tangente de 37. En sus calculadoras pueden evaluar a qué es equivalente h. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Entonces, 20 tangente de 37 sobre 1 menos tangente de 37 es 61,15 metros. Esa sería la altura del faro, que es lo que plantean en la solución de este problema. Los invitamos a que vean el siguiente problema, donde también estaremos aplicando razones trigonométricas. Muchas gracias.